Comenzamos con el producto vectorial. Lo importante que tenemos que saber es que recibe este nombre ya que su resultado es un vector. Esta sería la notación: A vectorial B es igual a otro vector. Este vector tiene unas características igual a todos los vectores: dirección, módulo y sentido. La dirección siempre va a ser perpendicular al plano que forman los vectores A y B. Por ejemplo, acá tenemos el vector A, el vector B, y estos dos forman el plano que está seccionado aquí. Entonces, el vector que se obtenga de resolver este producto vectorial va a ser perpendicular a ese plano. Otra de las características es que su módulo, es decir, su medida, va a estar dado por esta fórmula: el módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo que forman esos dos vectores, es decir, el seno de ese ángulo. Y por último tenemos el sentido. Sabemos que el sentido es la orientación, es decir, la flechita, si va hacia un lado, si va hacia el otro. Dice, es tal que los tres vectores tengan la misma orientación que la base IJK elegida, derecha o izquierda. Es decir, I, J y K, ¿no es cierto?, son los versores de los ejes X, Y y Z, de la base original de R3, es decir, en el espacio. Pero, por ejemplo, podemos tener el sentido hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, este versor Y puede estar hacia acá o hacia el otro lado. Lo mismo con cada uno de los otros vectores. Entonces, se le puede cambiar, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que nos pida la consigna. Bien, entonces, lo más importante acá es que el resultado de un producto vectorial es un vector perpendicular al plano que forman los dos anteriores. Propiedades: tenemos la anticonmutativa, una especie de asociativa y distributiva. Estas propiedades no son tan importantes para los ejercicios que te van a tomar. Lo que sigue, sí es importante, que es la anulación del producto vectorial. Es decir, cuando se me hace cero. Como habíamos dicho que el resultado de un producto vectorial me da un vector, el vector cuyo módulo es 0 es el vector nulo, que se lo simboliza de esta manera. Entonces, el resultado de un producto vectorial es el vector nulo si, solo si, el módulo de ese producto es 0. Es decir, la medida del vector nulo es 0. Y eso puede pasar dada tres condiciones. Habíamos dicho antes que el módulo estaba dado por esta fórmula de acá. Como tenemos tres multiplicaciones, para que el resultado de este producto finalmente me dé 0, tengo tres opciones: o que esto sea 0, ya que 0 por cualquier cosa me va a dar 0, que esto sea 0 o que esto sea 0. Entonces, si el módulo del vector A da 0, significa que estoy hablando de un vector nulo. Lo mismo pasaría con B. Si su módulo me da 0, entonces B es un vector nulo. Ahora, ¿cuándo el ángulo se me va a hacer 0? Es decir, ¿cuándo el seno del ángulo se me va a hacer 0? Siempre y cuando el ángulo que formen los vectores A y B sea 0. Es decir, que los vectores sean paralelos. ¿Por qué pasa esto? Primero, porque el seno de 0
es 0. Lo podés verificar con la calculadora. Y dos vectores paralelos forman entre sí, es decir, tienen el mismo ángulo. Por lo tanto, el ángulo que los forma es 0. ¿Sí? Entonces, se anula si alguno de los dos vectores es 0 o si son paralelos. La expresión analítica. Acá, dado dos vectores, ¿cómo hago para resolver analíticamente, es decir, en forma de cuentas, el producto vectorial? Tenemos que, para cada componente de nuestro nuevo vector que vamos a encontrar, formamos pequeñas matrices. Esto que vamos a encontrar acá sería la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Entonces, ¿cómo hago para formar la matriz del eje X? Simplemente tapo lo que serían las primeras componentes y esa pequeña matriz que me queda acá, A2, A3, B2, B3, es la que formo en el primer lugar. Después, para la componente en Y, simplemente tapo lo que sería la componente en Y de ambos dos y me queda A1, B1, A3, B3. Y lo mismo con Z, tapo la última columna, me queda A1, A2, B1, B2. ¿Cómo se resuelven? Muy sencillo. Se multiplica los extremos menos y se multiplican los otros dos extremos. A2 por B3 menos B2 por A3. Primera componente. Hago lo mismo en la otra. A1 por A3 menos B1 por A3. Segunda componente. A1 por B2 menos B1 por A2. Tercera componente. Se resuelve y ahí ya terminaría. Y por último, la interpretación geométrica, ¿sí? Es decir, ese resultado que encontramos es un vector. Si calculamos el módulo, es decir, la medida de ese vector, va a coincidir con el área de un paralelogramo, ¿sí? De un paralelogramo cuyos lados son esos vectores. Si en algún ejercicio te pueden llegar a preguntar, en vez de por el área de un paralelogramo, te dicen el área de un triángulo, sería exactamente la mitad del área del paralelogramo. Fíjate, yo acá tengo un paralelogramo cuyos lados son los vectores A y B. Si yo calculo el producto vectorial y luego calculo el módulo, me da el área del paralelogramo. A ese resultado lo divido por 2 y me da el área del triángulo.